Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, ¿qué expresión representa el enunciado la raíz cuadrada del cociente de la suma de dos números entre su diferencia? Primero quiero que observemos que de hecho en este ejercicio están utilizando las variables a y b para poder representar a esos números, así que también vamos a utilizar las variables a y b. Entonces me dice la raíz cuadrada del cociente de la suma de dos números a más b entre su diferencia. Recordemos que la diferencia es la resta, ¿no? La raíz cuadrada del cociente de la suma de dos números entre su diferencia. Por lo que el inciso B sería la respuesta de este problema. Y ustedes me van a decir, ¿y entonces por qué pusiste los incisos en esta pregunta? Bueno, es que la verdad yo considero un tanto importante y necesario escribir estas expresiones a su enunciado. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha confusión en este tipo de problemas cuando realmente son muy sencillos. Por ejemplo, en el inciso A tenemos la raíz cuadrada de A más B entre A menos B. Esto en enunciado quedaría algo así como la raíz cuadrada de la suma de dos números entre su diferencia. La raíz cuadrada de la suma de dos números entre su diferencia. Después, el inciso C sería la suma de las raíces cuadradas de dos números entre su diferencia. Y el inciso D sería la raíz cuadrada de la suma de dos números por su diferencia. Quiero que observemos que es muy importante esta parte, la raíz cuadrada del cociente. La raíz cuadrada del cociente. La raíz cuadrada del cociente. ¿Por qué? Porque aquí la raíz cuadrada afecta a todo el cociente. Mientras que aquí sería la raíz cuadrada de la suma. La raíz cuadrada de la suma. Ajá. ¿Sí ven la gran diferencia? Y es por eso que yo quise poner los incisos y además también pasarlo a su enunciado. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, en un gallinero hay pollos, se enfermó la mitad y luego la mitad del resto. ¿Los pollos sanos son? Bueno, para poder resolver este problema hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que el más sencillo es el método gráfico. ¿Por qué? Yo voy a representar la población de pollos mediante una circunferencia, bien bonita por cierto, ¿no? Entonces, todo esto es nuestra población de pollos y me dice, se enfermó la mitad. Entonces, yo parto esta unidad a la mitad, ¿verdad? Entonces, únicamente tendría P medios y P medios, porque esa es la mitad de P. En este caso, vamos a tener aquí los enfermos y aquí vamos a tener los sanos. Y me dice, y luego la mitad del resto. Eso quiere decir que de los sanos que quedaron, todavía se volvió a enfermar la mitad. Entonces, en lugar de tener ahora P medios, tendría P cuartos y P cuartos. En este caso, ahora aquí voy a tener los enfermos y aquí voy a seguir teniendo a los sanos. Y me dice, ¿los pollos sanos son? Bueno, los pollos sanos que únicamente quedaron fue P cuartos y P cuartos sería el resultado de este problema. Si nos estuvieran pidiendo la cantidad de pollos enfermos, pues simplemente tendríamos que sumar P cuartos más P medios, pero como nos están pidiendo los pollos sanos que quedaron, pues únicamente serían P cuartos y P cuartos sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver esta pregunta que me dice, identifica la forma simplificada de la fracción siguiente y me dan esta fracción que tenemos aquí. Bueno, primero que nada quiero mencionar que este problema realmente no es complicado, pero la verdad es que sí nos tenemos que fijar bien qué es lo que estamos haciendo, porque si lo hacemos de una manera errónea vamos a darle un montón de vueltas o vamos a hacer un montón de pasos innecesarios cuando la cosa no debería de ser así. Entonces, lo primeritito que vamos a hacer en este problema es únicamente desarrollar este 2z elevado al cuadrado. ¿Y cómo voy a desarrollar ese 2z elevado al cuadrado? Mediante la propiedad de los exponentes que me dice a por b a la m es igual a la m por b a la m, que me dice que cuando yo tengo dos bases completamente diferentes multiplicándose y estas están siendo elevados a una potencia, el resultado va a ser la distribución de la potencia en cada una de las bases. Entonces vamos a tener lo siguiente, serían 4 que va a multiplicar a 1 más z entre r y todo esto elevado al cuadrado, cerramos corchete, que va a estar dividiendo a
4r al cuadrado más, y aquí voy a aplicar esa propiedad, me quedaría como 2 al cuadrado por z al cuadrado. Distribuyo el cuadrado en cada una de las bases, ¿verdad? 2 al cuadrado y z al cuadrado. Cerramos nuestro corchete y esto está siendo elevado a la 3 medios, no hay que olvidarlo. Esto va a ser igual a 4 por 1 más z entre r y todo esto elevado al cuadrado. No estoy haciendo nada, solamente lo estoy reescribiendo, que va a estar dividiendo a, y quiero que veamos que aquí solo voy a desarrollar este 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4, entonces tendría 4r al cuadrado más 4z al cuadrado, que va a estar siendo elevado a la 3 medios. Perfecto, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es, mediante factor común, factorizar un 4r del denominador. Mediante factor común, factorizar un 4r del denominador. Solamente vamos a hacer eso. Entonces, esto va a ser igual a 4, que va a multiplicar a 1 más z entre r y todo esto elevado al cuadrado, cerramos corchete, que va a estar dividiendo a, y factorizamos 4r al cuadrado. Factorizamos 4r al cuadrado mediante factor común. Factorizo 4r al cuadrado y esto me va a quedar como... Recuerden que la factorización de factor común me dice lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, una expresión algebraica, x cúbica más x cuadrada más x... bueno, vamos a ponerle 2x cúbica más 2x cuadrada más 2x, al factorizar por factor común yo voy a sacar los coeficientes y bases que tengan en común. En este caso todos los coeficientes que tienen en común serían un 2 y en este caso la base que tienen en común es x. ¿Qué x voy a sacar? Pues la de menor grado. En este caso tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces simplemente saco la de grado 1 y para poder hacer esta factorización tengo que dividir 2x cúbica entre 2x. 2x cúbica entre 2x sería únicamente en x cuadrada más 2x cuadrada entre 2x, pues me quedaría como x únicamente, ¿sí o no? Más 2x entre 2x, pues solamente sería 1. Por lo que la factorización mediante factor común de esta expresión me quedaría como 2x por x cuadrada más x más 1. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dividir todos y cada uno de estos términos entre 4r al cuadrado. Así que decimos 4r al cuadrado entre 4r al cuadrado sería 1 únicamente. La misma cosa entre la misma cosa es 1. Más 4z cuadrado entre 4r cuadrado. Si tenemos problemas lo hacemos de manera independiente, no pasa nada, ¿no? Serían 4z al cuadrado entre 4r al cuadrado. Esto va a ser igual a 4 entre 4 se hacen 1 y únicamente me quedaría z al cuadrado entre r al cuadrado. Entonces eso es lo que voy a escribir dentro de los factores. Serían z al cuadrado entre r al cuadrado. Perfecto. Cerramos nuestro factor y cerramos nuestro corchete que está siendo elevado a la 3 medios. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es escribir z cuadrada entre r cuadrada como esta expresión que tenemos aquí, mediante una propiedad de los exponentes que me dice que cuando yo tengo a entre b a la m, esto es igual a la m entre b a la m. Entonces yo voy a pasar de esta forma a esta forma. Así que es lo único que voy a hacer ahorita aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar como 4 que va a multiplicar a 1 más z entre r, todo esto elevado al cuadrado, entre, abrimos nuestro corchete, 4r al cuadrado que va a multiplicar a 1 más z entre r y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí o no? Y esto está siendo elevado a la 3 medios. Una vez más repito e insisto, pasé de esta propiedad a esta forma. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que pasé de esto a esto. Ya está, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar otra vez esta propiedad a por b a la m igual a la m por b a la m, pero en esta parte, que es 4r al cuadrado por todo esto que tenemos acá. Quiero que observemos que esto no nos limita únicamente a una base A, a una base B. No. Nos limita o nos puede escribir en forma de factores. Entonces, yo puedo decir que esto es un factor y todo esto es otro factor. Por lo que al distribuir este 3 medios me va a quedar 4r al cuadrado a la 3 medios y 1 más z entre r al cuadrado elevado a la 3 medios. Así que eso es lo que voy a hacer. Esto lo podemos ver como si fuera A y esto lo podemos ver como si fuera
fuera b y esto como si fuera m. Entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a tener que esto va a ser igual a 4 por 1 más z entre r elevado al cuadrado entre... Y vamos a decir que me quedaría como 4r al cuadrado elevado a la 3 medios. Ajá, perfecto. Que va a multiplicar a 1 más z entre r, todo esto al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios, ¿sí o no? Solamente distribuye este 3 medios en a y en b. Perfecto, ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Otra vez, una vez más, voy a aplicar esta propiedad de los exponentes a por b a la m igual a la m por b a la m, pero únicamente en esta parte, donde nuestro a va a ser 4 y nuestra b va a ser r al cuadrado. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a 4, que va a multiplicar a 1 más z entre r, todo esto elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 4 a la 3 medios, que va a multiplicar a r al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿sí o no? Que va a multiplicar a 1 más z entre r al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. Perfecto. Esto va a ser igual a... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es únicamente distribuir o aplicar una propiedad de los exponentes acá. ¿Qué propiedad de los exponentes voy a aplicar acá? La que me dice que a la m a la n es igual a la m por n. Me dice que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y esto todavía está siendo elevado a otro exponente, el resultado va a ser la base con el producto de sus exponentes. Simplemente voy a hacer eso aquí. Ajá. Entonces voy a tener lo siguiente. Van a ser 4 que va a multiplicar a 1 más z entre r al cuadrado entre 4 a la 3 medios por r a la 2 por 3 medios. Este 2 por 3 medios lo voy a hacer de manera independiente para que veamos cuál es el resultado. Serían 2 por 3 medios, es una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces decimos 2 por 3 lo dejamos indicado. 2 por 3 entre 2 por 1 serían 2. Cancelamos un 2 con un 2 y únicamente tendríamos un 3 entero. Entonces, esto va a ser multiplicado por r al cubo, ¿verdad? Simplemente nos dio un r al cubo, que va a multiplicar a 1 más z entre r elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. ¡Perfecto! Sabroso y delicioso. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar uno de los principios de la multiplicación de fracciones. ¿Qué principio de multiplicación de fracciones vamos a utilizar? Voy a utilizar el siguiente principio de la multiplicación de fracciones. Recordemos que la forma general de la multiplicación de fracciones es a entre b por c entre d es igual a por c entre b por d. Pero en este caso yo voy a pasar de esto a esta forma. Así que esto del denominador, todo lo del denominador, lo voy a escribir de esa forma, también lo del numerador. Vean. Y eso lo voy a poner en sus términos semejantes. Voy a poner 4 entre 4 a la 3 medios, ¿sí o no? Por 1 entre r al cubo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por 1 más z entre r al cuadrado, cerramos corchete, entre, bueno, voy a poner aquí también corchete, 1 más z entre r al cuadrado a la 3 medios. Ahí estamos, perfecto. Simplemente lo separé como su producto, ¿no? Apliqué este principio de la multiplicación de fracciones. Realmente no alteré en absolutamente nada, solamente lo separé para que sea más visible de identificar. Realmente no estoy haciendo nada del otro mundo, solamente lo estoy separando para que se vea más fácil de simplificar de manera visual. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar en esta parte y en esta parte una propiedad de los exponentes. ¿Qué propiedad de los exponentes? La que me dice a la m entre a la n es igual a la m menos n. Me dice que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y estoy dividiendo esa misma base entre otro exponente, el resultado va a ser la base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Solamente voy a aplicar esta propiedad aquí y acá. Entonces vamos a borrar todo esto y voy a tener lo siguiente.
vamos a tener lo siguiente, serían la base de esto. ¿Cuál es la base de esto? La base es 4. ¿Y a cuánto está siendo elevado este 4? A la 1, aunque no se vea. Entonces va a ser 4 a la 1 menos 3 medios. Ahí estamos, perfecto. Que va a multiplicar a 1 entre r cúbica, no la toqué, no la alteré, por... Y vean. Quiero que observemos algo muy importante, porque todo esto es la misma base que esto. O sea, parecen ser un montón de cosas, pero es la misma base. 1 más z entre r elevado al cuadrado, 1 más z entre r elevado al cuadrado. Es lo mismito. Entonces yo puedo aplicar esa propiedad aquí, ¿verdad? Esta propiedad la puedo aplicar aquí y esto estaría siendo elevado a la 1. Por lo que al aplicar la propiedad simplemente voy a tener lo siguiente. Sería 1 más z entre r elevado al cuadrado a la 1 menos 3 medios. Ahí estamos, perfecto. Y esto va a ser igual a, borramos todo esto que ya no lo vamos a necesitar. Y me va a quedar de la siguiente manera. 4 a la 1 menos 3 medios. ¿Cuánto es 1 menos 3 medios? Vamos a hacer esa suma de fracciones con diferente denominador de manera independiente. Sería 1 menos 3 medios, esto va a ser igual a, recuerden que el entero lo tenemos que convertir a fraccionario y decimos factor común denominador, 1 por 2 es 2. 2 entre 1 son 2, por 1 serían 2, menos, respetamos el signo, 2 entre 2 es 1, por 3 serían 3, y esto va a ser igual a menos 1 medio, perfecto. Entonces vamos a tener 4 a la menos 1 medio, que va a multiplicar a 1 entre r al cubo, que va a multiplicar a 1 más z entre r, y todo esto elevado al cuadrado, que va a estar siendo elevado a la 1 menos 3 medios. Este 1 menos 3 medios ya lo hicimos acá y me quedaría como menos 1 medio. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer únicamente es aplicar una propiedad de los exponentes que me dice que cuando tengo a la menos m, esto puede ser escrito como 1 entre a la m. Es decir, cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, el resultado puede ser 1 entre esa misma base, pero cambiándole el signo al exponente. Y eso voy a hacer únicamente acá y aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 1 entre 4 a la 1 medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solamente estoy aplicando esta propiedad por 1 sobre 3r al cubo, por 1 entre todo esto que es 1 más z entre r al cuadrado elevado a la 1 medio. Le estoy cambiando el signo del exponente, ¿sí o no? Con esta propiedad. Y ya por último, para poder terminar, voy a aplicar una propiedad de los radicales. ¿Qué propiedad de los radicales? La que me dice que la raíz de índice n de a la m es igual a la m entre n. Yo voy a pasar ahora de su forma exponencial a su forma radical. Entonces, ¿cómo me quedaría esto de su forma exponencial a su forma radical? Me va a quedar de la siguiente manera. Tendría que borrar todo esto para empezar. Tendría que borrar todo esto y esto me quedaría como 1 entre 4 a la 1 medio. Quiero que observemos que en este caso 1 es m y 2 es n. De igual manera aquí 1 es m y 2 es n. Entonces me dice la raíz de índice n, o sea, la raíz cuadrada. Recuerden que el cuadrado en el índice ya no es necesario ponerlo, de 4 elevado a la 1, donde el 1 tampoco ya es necesario ponerlo, por 1 entre r al cubo, por 1 entre la raíz cuadrada, otra vez, de 1 más z entre r elevado al cuadrado, elevado a la 1, pero el 1 otra vez ya no es necesario ponerlo. Y esto va a ser igual a, para ya terminar, 1 entre la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? Pues simplemente serían 2 por 1 entre r cúbica por 1 entre la raíz cuadrada de 1 más z entre r elevado al cuadrado. Ahí estamos, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, ya nada más para que quede idéntico al inciso de la guía, voy a multiplicar nada más
estos dos factores, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1 es 1 entre 2 por r cúbica serían 2r cúbica por, y esto lo voy a dejar separado en su factor, ¿no? Sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 más z entre r y todo esto elevado al cuadrado. Y este entonces sería el resultado de este problema.